Bueno, pues nada, vamos a empezar, como te digo, en dos partes. Primero vamos a comentar un poco Remis. de Remis y luego ya pasamos a comentar un poco, pues eso, tu carrera y un poco todo cómo fue aquellos años. Vale, estamos ya grabando, ¿eh, Javi? Sí, sí, sí. Vale. Bueno, lo primero que queríamos hablar un poco de Remis y ¿qué supusieron para Remis los concursos de gaita? Porque, bueno, en aquella época llegar a ser el gaitero mayor de Asturias, gaitero mayor de España, ¿él cómo lo veía aquello de los concursos de gaita? Hombre, pero es muy bien. Bueno, Remis, ten en cuenta que en aquellos tiempos ellos tocaban mucho por los pueblos, en las romerías, en todos los festivales que había y eso. Y entonces, él hubo una época en la que dejó de tocar y guardó la gaita en un armario en casa y tuvo la gaita esa guardada durante 12 años en el armario. Y entonces salió el concurso de Gijón y dijo, yo me acuerdo que le comentaba a la mujer, dice, Pepe, lo trataba de Pepe, le llamaba Pepe en casa, y decía, ¿cómo no coges la gaita y te presentas al concurso? Dice, hombre, pero sí. Apágalo. Espera, que la apago. Ya está. Ya está. Seguimos. Sí, Cuando quieras, que lo lanzamos nosotros, no te preocupes. Pues eso. Entonces ganó la gaita después de 12 años. Y él lo pensó, ¿eh? Y dijo, bueno, pues voy, ya hace mucho que no la toco. Y entonces va y cogió la gaita y dice, la tuve que preparar porque estaba de no la tocar. Fíjate, tú 12 años metida en un armario porque él se dedicaba a la agricultura con su mujer, que era de aquí del pueblo de Tornín. Y entonces cogió y fue y la preparó. Y claro, él nada más, el que es artista, el que nace artista, y era que él ya había nacido con él. Y entonces preparó la gaita, tocó, y dice, bueno, creo que me voy a presentar al concurso. Y se presentó al concurso de Gijón, y creo que eso puso luego el reiniciar él otra vez, el empezar a tocar la gaita y empezar a salir, y ahí quedó pues campeón compitiendo con los gallegos, que venían y con su padre, la primera vez en el gaitero mayor de Asturias. Y porque él lo había hablado con su padre y dice, si te presentas tú, me presento yo también. Bueno, pues allá fueron los dos y ganó Remis y su padre quedó maestro de gaiteros. Eso fue en el 56, creo que fue por ahí, sí. Y bueno, el Remis también hizo una gira americana muy potente, ¿no? Después, sí. En aquel tiempo, un gaitero, o sea, asturiano, haciendo una gira que hoy sería impensable, ¿no? Sí, bueno, de aquella también estaba José Noriega, que era uno de los cantantes más potentes que había de aquella, de tonada, y entonces optó por hacer una gira por América. Él y José Noriega, pero en los dos con la intención de ir pues un tiempo, no sé el tiempo que tendrían la idea de estar, pero al final se alargó 3 años y recorrieron pues media América o medio mundo, no sé lo que recorrieron, muchísimo, los dos. Y llegó a actuar delante de las cámaras de Hollywood, ¿no? Estuvo él, porque José Noriega se vino para acá primero y él quedó allá. Él estuvo más tiempo que José Noriega, pero él llegó a actuar en el Teatro de Hollywood. Tocó allí la gaita, yo creo que le mandaron tocar el himno nacional, y dice, casi no sé cómo terminé de tocar porque se emocionó, fíjate tú, en aquellos tiempos, tan lejos, pues fíjate. ¿Llegó a conocer algún actor, alguna actriz, alguna...? Él, lo que sí le oí que había conocido era a Lilian una actriz mexicana muy buena, ¿cómo se llamaba? Que ganó, no me acuerdo cómo se llama, y a Sara Montiel.
coincidieron en México, ahí sí que coincidieron, sí. Bueno, era un hombre que como diríamos aquí en Asturias, muy célebre, ¿no? Era Sí. un hombre que tenía muchas anécdotas y cuéntanos alguna de ellas. Yo tengo entendido que una vez en el desfile del Día de Asturias en Gijón, en el año 62, 63, él atravesó el muro de El muro. San Lorenzo en una Tocando moto, la gaita en la tocando moto. la gaita, Hay ¿no? fotos en casa de que fue en moto y tocando la gaita. Eso fue, yo ya quedó para siempre. Pero iba él solo en la moto. Sí, él iba con la moto, no sé cómo lo hizo, no lo sé, pero él iba tocando la gaita y en la moto. Hay fotos. Sí. Bueno. Era no sé, era un hombre muy de hacer cosas nuevas, como de llamar un poco, como decimos aquí, la atención, o no lo sé, qué sé yo. Sí. ¿Conoces algo del mítico floreo de Remis? ¿Cómo? Porque hay mucha leyenda alrededor del floreo, de cómo se creó, de cómo llegó a originarse el floreo de Remis. Yo por lo que tengo escuchado de él era que cuando estaba en casa, eso fue una creación de él propia. Digo, ¿y dónde hizo usted? Yo le pregunté, digo, ¿cómo hizo usted el floreo? Dice, pues un día en casa. Además te voy a decir una cosa, Remis nunca tocó el floreo exactamente igual cuando lo tocaba en persona, siempre lo tocaba diferente. Nunca lo tocaba igual. Hay grabaciones que se grababan, por ejemplo, aquí en casa, y ya no lo tocaba igual que lo había tocado, a lo mejor iba 3 días. Y era una creación de él y la hizo pues inspirado en casa y fue la pieza emblemática de José Remis Ovalle, que tiene piezas preciosas por ahí, pero el florero, bueno, ya sigue siendo para los concursos y para eso la pieza obligada, o como se diga, de los gaiteros, eso. Bueno, dicen que si estaba improvisando, que si estaba empalluelando una gaita, que eran como una especie de ejercicios, pero que después él empajuelaba la gaita. Cuando estaba empajuelando la gaita, se ponía a tocar, fuera el florero, fuera la jota, o fuera la muñeira, o fuera el chiringuelo, lo que fuera, tú lo oías y estaba tocando, y digo, pero si ya no lo estás tocando igual. Y yo, será que él en aquel momento pues estaba probando la gaita y estaba haciendo cosas. Y entonces él ya, como lo tenía, era una persona muy inteligente, le quedaba todo en la cabeza en el momento. Bueno, era compositor. Y él era todo oído, ¿no? Era sí. Todo de oído. Él todo de oído. Bueno, él algo se preparó después de solfeo y de eso, sí, ya se preparó para después componer cosas y hacer, por ejemplo, las melodías que de las canciones mías les hacía, y luego ya les llevábamos a un maestro de música para que les orquestara, vamos a ver, que pusiera todos los instrumentos y todo lo que había que poner, eso es. Vale, vamos a pasar entonces, a más que ya das pie a ello, vamos a hablar ya de la carrera de la pastorina. Y lo primero que hay que preguntarte es si realmente lo que estábamos hablando antes fue lo que se cuenta, fue realmente así que Remis Ovalle sintió a alguien hablar de que había una rapacina que cantaba muy bien en un pueblo de Amieva. Exactamente. Y fue a buscarte, a verte. Y probó la voz, sí. Dicen las crónicas que cuando te mandó cantar, que tú cantabas, hay una línea trazada. Cuéntanos un poco esa historia. Sí, la cosa es que yo era lo que decimos siempre, muy tímida, porque era una chavalina de un pueblo que nunca había salido, y bueno, pues eso de que te sonrojas por todo. Y entonces cuando fue a escucharme cantar, pues yo no quería cantar. Y hasta que mi madre dijo, vas a tener que cantar porque si no este señor no va a marchar sin oírte, porque ya le dijeron que cantabas bien, y es que cantas bien, pero bueno, tiene que escucharte él. Y entonces dijo él, mira, tú no te preocupes, me vas a cantar con la gaita, porque yo pruebo la voz,
a ver si la gente tiene oído y ya me entona con lo que es la gaita. Dice, yo te pruebo la voz y tú tranquila, que estás en la cocina de tu casa. O sea que ya veremos, a ver, ya vemos, tú canta. ¿Y qué me vas a cantar? Y yo, como estaba de cantar por allí, por los prados, y bueno, dije, yo voy a cantar, hay una línea trazada. Y el paisano, con aquel carácter que tenía, que se queda mirando para mí, como que hay una línea trazada, porque estaba harto de escucharla a Noriega, fíjate tú, paisano que tenía una voz que era, vamos. Y dijo él, bueno, vale. Y él, como andaba buscando una voz para cantar las canciones que él estaba componiendo, dijo, vale, bueno, pues bueno, yo voy a empezar a tocar la gaita y a ver, te entono, voy a ver eso y canta. Y claro, yo empecé a tocar la gaita. Oye, qué cosa, cuando empezó a tocar la gaita a mí me entró como algo. Y digo, oye, bueno, pues empecé a cantar. Claro, no sabía cantar la canción como les había que cantar, pero él lo que quería escuchar era la voz. Y empecé a cantar, hay una línea trazada, y cuando canté un trozo, que era lo que yo más, bueno, digo yo, digo, ya está, ya no necesito más. Tienes un oído privilegiado y una voz que con esta voz yo puedo hacer lo que sea. Hay que decir que la pastorina viene de que tú efectivamente te dedicabas al campo mis y a padres, criar el ganado, ¿no? Efectivamente, yo era pastorina ya, con mis hermanos, éramos 9 hermanos, los mayores éramos los que teníamos que ayudar en casa, y por los puertos, cuidando ovejas, cabres, vaques, de todo. Sí, era auténtico. ¿Y él, cuando te fue a ver, ya tenía compuestas algunas canciones? Tenía alguna. ¿Tenía una? Tenía alguna ya compuesta, pero él le parecía, porque las canciones estas que me compuso Remis son canciones un poco largas, de 3 minutos y pico, con mucha letra, y claro, no todo el mundo les podía, y entonces dice, yo para cantar estas canciones necesito una que tenga buena voz y que aguante todo esto. Y entonces tenía alguna, y luego ya a raíz de que ya empecé, que fue otro problema también, porque de aquella, como era muy jovencina todavía, bueno, tenía 19 para los 20 años, pues los padres tampoco estaban muy decididos a dejar, en aquellos tiempos sobre todo, a salir a cantar por ahí, porque era un poco, no sé, bueno, era como lo pensaban ellos. Pero él ya los convenció y dice, sería una pena, porque perderíamos aquí un artista, porque yo, para mí, dice él, ya nada más la vi, es un artista. Dice él, y bueno, y ustedes se van a sentir orgullosos de ella después. Entonces, cuando ya, bueno, pues ya tenía que bajar de Aviegos, que de aquella vivíamos en Aviegos, en Ponga, aquí a Torní, y aquí empezó a prepararme porque necesitaba muchísima preparación, que era normal, porque yo ni sabía música ni nada. Y entonces lo que yo, al tener buen oído, yo lo fui aprendiendo todo a base de medir compás y de ensayar muchísimo. Al principio llegaste a empezar, antes de que ya fuera el boom de la pastorina y de las canciones aquellas, pero llegaste a concursar en concursos de tonadas. Antes de grabar, me presentó para darme a conocer en Teberga, que hacían un concurso mixto, que es el que estamos haciendo ahora en Mieres, pues ya se hacía, fue en el 71, en Teberga, éramos mujeres y hombres. Y entonces dijo, te voy a presentar a este concurso, pero a este nada más. Ganes o no ganes, eso ya da igual. Yo para darte a conocer. Empezamos por algo, vas a cantar tonada, y bueno, allí me presenté. Estaba de jurado Cuchichi, Miranda, Diamantina, Agustín Argüelles y ¿quién más era? Y Manolo Ponteo. Teníamos un jurado de lujo.
Y de los más conocidos que quedamos así ya para después fue Abelino Fernández Corte, que yo gané a Abelino y Abelino quedó el segundo. Yo tengo la orella larga de oro de Teberga de premio aquí en casa. Y Abelino tenía la de plata. Siempre que nos vemos, porque nos queremos mucho, ¿eh? Sí. Sí, vaya jurado, ¿no? Jurado de lujo. Y entonces yo ya me presento a ese, nada más, ¿eh? Y luego ya, porque es que, ¿sabe? Él tenía pensado lo otro, tenía pensado lo musical. Dice, cantantes de tonada ya los hay muy buenos, y hay muchos, y muchas mujeres muy buenas, y dice, pero vamos a hacer otras cosas, y vamos a ver si podemos, que era lo más difícil, empezar, porque a ver si lo acepta el público, que era lo más difícil. Y entonces en el 72, el concurso fue en el 71, y estuve ese año entero ensayando el primer disco de Asturianos Emigrantes y saliendo por ahí ya a empezar a cantar. Porque yo en el 70 comencé a cantar en el Teatro Colón de Cangranois, que fue un éxito arrollador. ¿Y cómo nacieron esos grandísimos éxitos que todavía hoy, o sea, personas toda la vida, jóvenes y gente, bueno, que no vivió aquella época, pero todo el mundo sabemos quién fue la Pastorina, incluso recordamos canciones como Asturianos Emigrantes, ya suena la gaita, que todavía hoy son canciones que la gente conoce. ¿Cómo surgieron esas canciones? ¿Ya les tenía hechas o hízoles después de que te conoció? Yo creo que Asturianos Emigrantes ya la tenía hecha, parte, porque es que dentro de la canción ya me nombro yo a mí misma y eso, pero tenía... Asturianos Emigrantes canta María Rosa Quero. Yo creo que ya la tenía medio... yo creo que surgió andando por la América. Él vivió muchas situaciones en la América, el hombre de asturianos que se habían ido para allá y no habían podido regresar a la tierra. Y entonces yo he visto por allí muchos hombres llorar. Unos triunfaron y otros no. Dice, entonces los que triunfaron volvían a la tierra, pero los que no quedaron por allá. Y entonces eso quedó, dice, hubo gente que me fue a despedir al aeropuerto y se quedaban llorando, dice, Remis, nosotros ya no pisamos más a nuestra tierra querida y al pueblín. Entonces él, aquello lo trajo en el corazón. Entonces fue cuando él sacó Asturianos Emigrantes. Dice, le la vas a cantar tú. Y así fue. ¿Por qué te parece a ti que esos temas, como eso, las Asturianos Emigrantes, ya suena la gaita, etcétera, ¿no? ¿Por qué llegaron a tener tanto éxito, ¿no? Y además que trascendieron un poco lo que era eso, pues el mundo de la tonada y... Sí. ¿Por yo pienso que era diferente. Y la gente a veces necesita escuchar cosas nuevas. Es muy, muy bueno y muy importante hacer cosas nuevas para que la gente... lo escuche, a veces gusta, otras veces a lo mejor pues no sigue, pero esto yo pienso, los Asturianos Emigrantes fue, para los emigrantes fue un boom, fue, vamos, tremendo, un éxito tremendo, porque lo escuchaban afuera, por eso se vendió tantísimo. El primer año que salió Asturianos Emigrantes, la tuvieron que editar 3 veces. Salió la primera edición, se agotó, salió la segunda y se agotó, salió la tercera y se agotó. Y luego ya siguió pues, durante años y años, ahora porque ya la música está muy fastidiada, ya a través de tantos años ya eso, pero que fue por eso, porque la familia de acá, que tenían inmigrantes afuera, todos compraban el disco y iba para afuera y ya suena la gaita, pues imagínate una canción muy alegre, muy guapa, la gente la sabe, la canta contigo cuando cantas en el escenario, porque la sabe, y muchas canciones de las que yo tengo, pues cuando yo salía a cantar, pues las sabían de memoria y las cantaban conmigo. Sí, sí. Bueno, hay que decir también, aparte de tu faceta como cantante, que llegasteis a formar un trío de gaitas,
conjuntamente sí, con Remis con, Ovalle, y su hijo José Antonio, que fue el era marido mío. tu home, Sí, que al final acabaste casando con él. con José Antonio. ¿Cómo fue lo de coger la gaita, lo de montar un trío? ¿Llegasteis a tener alguna grabación incluso, ¿no? Sí, sí, tenemos esa otra faceta tuya que yo mucho más desconocida. que más ¿no? desconocida, sí, porque, a ver, la grabamos. Es que Remis era de, mira, si no se lo tocamos por ahí, lo tenemos grabado. Está ahí. Estábamos un día ensayando y él, como decía que yo tenía tan buen oído, dice, yo creo que tú podrías hasta tocar la gaita. Digo yo, hombre, ¿qué va? Digo, jefe, yo lo trataba familiarmente jefe, le llamaba jefe. Digo, ¿qué va, jefe? ¿Cómo voy a cantar yo o a tocar la gaita? Si yo en mi familia no hay ninguna tradición de tocar la gaita ni nada. Y de eso es igual. De eso es igual. Yo creo que si empezamos, podemos hacer un trío. José Antonio, su hijo, y él y yo. Bueno, todo fue empezar, cogimos el puntero y empezamos a ensayarles. Dice, ¿tú las canciones sabesles? Es muy importante saber las canciones. Lo de moverlos, yo lo que más trabajo me costó fue lo de aguantar el aire, después ya del folle de la gaita, pero bueno, ya después ya aprendí, o sea, me acostumbré, y lo de los dedos y todo, digo, bueno, pues ala. Y empezamos a ensayar los tres, ahí en casa, y ese disco lo grabamos con dos de los que grabé en la CBS, que fue allá por decía el 74, por ahí, sí, por el 74. Grabamos La madre del emigrante, y Asires Asturias, y el trío de gaitas. Y cuando lo tocábamos por ahí, gustaba. Lo que pasa que, claro, no podíamos mucho, no, porque había otras cosas y siempre mezclábamos un poquitín de todo. Lo musical, tonada, vaqueires, y claro, hacíamos una variación que a la gente quedaba encantada. Y en el momento en el que salisteis vosotros y tal, pero ¿cuál era un poco la situación de la música asturiana en esos años? ¿Qué era lo que se escuchaba de música asturiana en aquel tiempo? De aquella yo lo que escuchaba, por lo menos lo que yo empecé a escuchar, porque en los pueblos tampoco teníamos, a ver, tenía mi padre un transistor y escuchábamos de España para los españoles y a lo mejor había gente que pedían tonada y todo eso, pero era más bien canción española y cosas de esas. Pero lo que había en aquellos tiempos, yo empecé a escuchar, era Víctor Manuel, uno de los primeros, que eso es todo un referente para la música asturiana, Víctor Manuel, bueno, estaba Vicente Díaz, estaba José González del Presi, que después, con el tiempo, yo llegué a actuar con José González del Presi en Gijón, en Mieres, en varios sitios. Y él sí me dijo, la primera vez que actué con él, que fue en Avilés, me dijo, dice, esta rapacina va para adelante. Porque él de aquella, la música de él también era un poco diferente y tampoco dijeras que entraba muy bien, que lo comentaba él, el hombre, pero dice, bueno, algún día lo escucharán. Digo, pues sí, además de verdad. Y luego también yo actué con mucha gente, actué con Antonio Molina, contratárenos en un año en Nochevieja y Año Nuevo, en Suiza. Hicieron un concierto allí, nos contrataron a Antonio Molina, a Remis y a mí, y a José Antonio, que estaba también. Y también coincidí con Marisol en el Teatro Jovellanos, con mucha gente de aquella vía. Y en Asturias, lo que te digo, era Vicente Díaz, Víctor Manuel, y grupos de aquella vía, Nuberu, Jos Pedro y esos ya salieron después. Sí. Bueno, no fueron muchos años, ¿no?, de carrera. No. Pero fueron muy intensos. Muy intensos, porque no parábamos de trabajar. Trabajamos muchísimo. Y por motivos familiares. Ya fue un motivo familiar bastante grave, enfermedad de una hija, que ya lo comenté muchas veces, y entonces la opción era de los médicos cuidarle a su madre, salir a cantar, seguir con la vida artística, o cuidar de mi hija, que tenía una limitación de vida, unos años. Y entonces el amor de madre predomina por encima de cualquier éxito, de lo que sea. Entonces, pero bueno, tienes muy buen recuerdo de todo aquello, ¿no? Yo tengo muy buen recuerdo. Yo tuve muchísimo éxito y tengo muy buen recuerdo. Y luego tengo ahora mismo, que es una inyección de vida,
muchísimo cariño de la gente de la calle. Tú vas por la calle, todo el mundo te conoce. Yo te escuchaba en aquellos tiempos, pues en Suiza, en Alemania, en Estados Unidos, en México, donde fuera, y todos vienen. Hay gente que cuando me ve llora, porque yo recibía cartas de afuera de asturianos que lloraban al escuchar, que cerraban los ojos cuando escuchaban asturianos emigrantes y que veían a su tierra, veían a su gente, veían a su pueblo. Entonces que para ellos era pues... Y entonces eso para mí ahora mismo, que me está recordando a la gente continuamente, pues valió la pena. A ver, 3 últimas cosines. Mira, quería que me dieres una opinión, comentabais ahora del Pres y tal, ¿no? Y que efectivamente hacía cosas diferentes, igual abrió un poco el camino también. Sí, y ya estaba antes que yo, ¿eh? Estaba el Presi. ¿Qué opinión tienes de la carrera y de la música del Presi? Bueno, pues sí, para mí el Presi fue único. Y luego cantaba la tonada, que todavía estuve escuchando el otro día cuando salí de Asturias, que yo ahí muy ponga gente que me ponga los pelos de punta, como decimos aquí normalmente. Bueno, pues el Presi era uno de ellos, y luego las canciones que cantaban, como decía él, eran caxigalines, pero es que los caxigalines triunfaban. Entonces, eso, para un artista, si se quiere dedicar a ello, tiene que hacer cosas así, para poder triunfar. Y para mí, yo tenía una inmensa admiración por José González del Presi, y además tengo el orgullo de que actué con él. Y mira, una cosa que yo no sabía, y cuando acabo de entrar ahora, y una faceta un poco tanto desconocida de Remis, que tocaba el violín. Tocaba el violín y fue con el que me enseñó a mí a cantar las canciones musicales. Tocaba el violín porque antiguamente, cuando eran mozos, pues como se tocaba la gaita y se dedicaban a la música, iban por los pueblos, llamaban los para las romerías, a las fiestas, y tocaban el violín. Tocaban la gaita con el tambor, tenían siempre un tamboritero, él tenía un hermano que tocaba con él el tambor, y hacían la romería ellos. Con la gaita y el tambor tocaban la jota, con el violín tocaban las canciones musicales. Todavía hay en casa partituras de música que se tocaba en aquellos tiempos, que era la que tocaban ellos con el violín y lo que podían. Y gente que tocaba el acordeón también. Sí, sí. Hacían ellos la romería. Era la orquesta completa. La orquesta completa. Sí. Mira, yo vi a Remis, vilo actuar. Sí. Y tendría muy poco, tendría 17 años o 18, vino a actuar aquí al lado, en Corao. En Corao. ¿En la Noche Celta? Exactamente. En la Noche Celta. ¿Qué recuerdes? Estaba yo allí. ¿Estabas tú? Yo estaba allí. ¿Qué recuerdas de aquello? Hombre, yo me acuerdo de la cantidad de gente que había. Todos, fue impresionante, ¿eh? Porque todo lo que hacen la feriona, el castañú que llaman de Corao, estaba a tope. Y era todo música celta, lo que se tocaba allí. Yo no canté ni nada de eso porque como era todo de gaita y de instrumentos musicales y todo celta, pues estaba toda la gente sentada en aquel prau y tocando. Bueno, aquello fue, yo recuerdo a la gente allí, era impresionante. Y cuando tocó Remis, que salió, que ahora mismo no me acuerdo qué fue lo que tocó. Yo no sé si fue el floreo o el siringüelo o algo de eso, pero cuando salió Remis, el aplauso fue espectacular. Sí, eso fue inolvidable. Bueno, ya por último, quería que me hicieras una valoración, o si sigues de la música asturiana actual, o si sigues algo de como comentando antes que estás de Sí, Jurao, estoy de Jurao, sí. Si sigues algo de la música asturiana que se hace actualmente, de los cantantes, ¿qué opinión tienes de la gente que está intentando renovar la tonada? Yo lo sigo siempre, estoy al día. Porque uno, que para la tonada y eso, estoy de Jurao ahora. Estuve muchos años ahí de Jurao, unos 13 o 14 años, y luego lo dejé porque ya era mucho, digo, ahora ya paro.
Bueno, pues ahora estoy en Mieres, que me llamaron pero digo, bueno, fui así un poco por hacer favor que necesitaban gente de jurado. Y lo de la renovación a mí me encanta. A mí me encanta cómo canta Anabel Santiago, me encanta cómo canta Marisa Valleroso, me encanta cuando empezaban con esas cancionines asturianas, esos temas tan guapos y eso, pues eso a la gente lo encanta, porque tú vas y cuando están actuando en algún sitio, le ves que está la gente, está lleno, porque eso es que a la gente le gusta. Y luego ya tenemos lo que es lo tradicional, que también se escucha, que ahora hay muchísima gente en los concursos, estás viendo que hay muchísima juventud que se interesa, muchos críos que se interesa por ello y están teniendo, vamos, bailos que yo creo que si quieren seguir y les gusta, van para adelante. A pesar de que la música ahora no está tampoco en su mejor momento, pero bueno, demos gracias a que hay gente que todavía quiere que lo nuestro no se muera, que siga, gracias a los concursos, y yo, si puedo echar una mano, echo una mano, para que no se muera, para que siga. Y lo de renovar, a mí me parece una cosa estupenda. Ahí queda todo. Bueno. Muy bien, ¿no? Únicamente te voy a pedir una cosa, que te levantes, espera un momentito que te quito el micro Sí. y que te sientes de nuevo para hacer un plano. Sí, sentándote en la silla y ya está.